¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy tenemos que hablar del mercado de traspasos. ¡Comenzamos! Estamos aquí un día más, vídeo de NBA, ya tocaba, llevábamos ya tiempo sin hacer vídeo de NBA, aquí en la víspera navideña, ¿no? Mañana es Nochebuena, pasado Navidad, y Pablo está jodido de pelotas, ¿cómo estás? Pues jodido de pelotas, ¿no? Estamos en momentos ¿Sí? críticos, pero que hay que pasar, ¿no? Cuando tienes 20 años, ¿no? Pues son momentos en los que tenemos que pasar por este tipo de momentos, Carlos. Efectivamente. Sin sufrimiento no hay diversión. Así es, Entonces, ¿no? si tú te sales a divertir, pues tienes que entender que luego al día siguiente, pues estar muy hecho mierda. Claro. Entonces tú tienes que barajar, poner las cosas sobre una balanza, ¿no? Y ver qué pesa más. En mi caso decidí que pesaba más, La, que la pesaba más juventud, ¿no? la juventud y celebrar el fin de exámenes. Entonces Claro, ahí hay que está. desahogar la energía, ¿no? El flujo este de energía y de estrés, pues Claro. cada uno lo descarga como quiere. Puedes ir al cine, puedes ir a esto, o puedes irte Por ahí. bueno, a moverte un poco por ahí. Sí, a echar unos jugos, ¿no? Por ahí, también Sí, puede ser. a ingerir, ¿no? A A ingerir a todo tipo ingerir de cosas, ¿no? líquidos. Pero Sí. bueno, siempre cosas positivas, ¿no? Para la salud. Y Sí, hablando de cosas positivas, siempre es la hostia el mercado de traspasos de la NBA, mucho. que últimamente hay bastantes rumores. Y hoy vamos a traer un vídeo en el que traemos 4 equipos que creemos que son vendedores en este mercado, es decir, que tienen piezas para dar y otras para traer, obviamente. 4 equipos que son compradores, que sí o sí tienen la función de comprar en este mercado, y exactamente 2 equipos que no sabemos qué van a hacer, que pueden o estallar o quedarse como están y ver cómo va la cosa, ¿no? Y Pablo, podemos darle ya caña a esos 4 equipos vendedores que los podemos dejar por aquí. El primero, Detroit Pistons, que tienen nombres como Bojan Bogdanovic, que yo creo que es el hombre más demandado de todo el mercado, ahora lo comentaremos. También han salido rumores de Saddiq Bey, también Alec Burks, ojo que es una pieza interesante, o incluso Nerlens Noel. Tenemos el caso de los Charlotte Hornets con Gordon Hayward, Terry Rozier y PJ Washington, 3 nombres muy interesantes. Luego también está Washington Wizards, que pueden romper con todo, ¿no? Tienen a Kyle Kuzma para vender, tienen a Bradley Beal, que nunca se sabe si este puede ser el mercado en el que ya pueden sacarlo, ¿no? De allí, de la ciudad de Washington. Rui Hachimura, también un nombre muy interesante. Y luego ya tenemos el tema de Indiana Pacers, que están siempre en todos los ajos, porque tienen a Buddy Hield, a Miles Turner, y luego también tienen piezas como Daniel Theis, que puede ser muy interesante para los contenders. Pues totalmente, la verdad que son 4 equipos, de verdad, tanto Detroit, sobre todo, como Charlotte, como Washington, son equipos de estos que te dan hasta pereza ver, por la tele, o sea, Sí, levantarte y macho. ver un partido de esta gente da pereza, y al final eso lo que significa es que hay que hacer cambios y hay que intentar darle un rumbo diferente a la franquicia. En cambio, el caso de Indiana Pacers, evidentemente es vendedor porque tiene piezas de valor, como las que hemos dicho, por ejemplo, Buddy Hield, por ejemplo, Miles Turner, pero sí que es cierto que yo creo que de estos 4 equipos es el que tiene un proyecto un poquito que sí que tiene un eje central sobre el que girar, ¿no? Es decir, Exacto. tiene a Haliburton, tiene a Mathurin, y a partir de allí, pues tienen que tratar de enfocar todos estos traspasos que puedan llevar a hacer, pues eso, a nivel como una franquicia vendedora, por ejemplo, piezas de mucho valor, como las que, como sobre todo Miles Turner. Creo que este Miles Turner es un jugador que yo creo que tiene buen mercado, y yo creo que Sí. pueden obtener bastantes piezas de valor a cambio de él. Entonces, Indiana lo que tiene que tener muy claro es que todo lo que reciban tiene que ir enfocado, pues evidentemente, sobre todo a Haliburton y a Mathurin, a rodearlos de la mejor manera posible. Y el caso de Detroit, la verdad que Bogdanovic es un caso de un jugador que a mí me parece que para un equipo así contender, es decir, un equipo top, me parece que es una pieza interesante a adquirir. Es decir, Sí. yo más que Detroit mueva en el mercado, bueno, pero podemos aplicarlo también con el resto de equipos, tanto Kuzma como puede ser el caso de Hayward en Charlotte. Ese tipo de jugadores que yo de verdad considero que son jugadores que pueden tener un valor y un rol muy importante, y muy valioso, sí, para equipos que aspiran a grandes cosas. Y yo creo que en este sentido, más que estos equipos moverlos para tratar de sacarlos y venderlos, tendría que haber otros equipos de un nivel pues superior que se muevan ellos para tratar de conseguirlos vía Sí. traspaso. Entonces, a ver, vamos a ver, porque estos equipos, desde luego, no van a hacer cambios y traspasos que cambien su rumbo y les hagan meterse casi en unas finales. Pero sí que es cierto que al final las cosas empiezan por pequeños cambios, Carlos. Claro. Entonces, al final hay pequeños cambios que es una tecla que tú no piensas que puede llegar a darte tal resultado. Al final tocas una tecla y lo cambias todo, con lo cual, Sí. para bien o para mal.
Sí, por fijarnos en nombres propios, obviamente el caso de Bogdanovic, ¿no? Ya lo hemos dicho que Sí, es un jugador de los más demandados del mercado y que prácticamente puede encajar como la típica cuarta o tercera espada de un equipo que puede ser campeón. Yo creo que fácilmente es un jugador de ese calibre y que yo creo que va a estar muy demandado por cualquier equipo. Luego el tema de Saddiq Bey, que a priori es un jugador que forma parte del proyecto de Detroit, pero que últimamente han salido informaciones de que podría salir porque el Detroit busca traspasarlo y porque tiene buen valor de mercado, y es así, ¿no? Es un jugador joven y que sí. últimamente ha dado gran rendimiento y que bueno, pues triples defensa, pues es un jugador que puede encajar también en grandes equipos. El tema de Alec Burks también es un jugador con mucho triple, no defensivamente no es tan top como para ser un jugador referente en defensa, pero sí que es un jugador que desde el banquillo en varios equipos que aspiran te puede hacer buena papeleta. El tema de Terry Rozier, Pablo, desde esos playoffs que hizo con los Sí, Celtics, ya es un jugador que te da indicios de que puede ser una gran pieza como sexto hombre de cualquier equipo que aspira a ganar y que te garantiza prácticamente puntos desde el banquillo. El tema de Bradley Beal, Pablo, ¿algún día estallará la bomba? Bueno, pues pues ahí está. debería, ¿no? Debería estallar la bomba de Bradley Beal. Pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta si este tipo de jugadores, que este tipo de jugadores tienen que asumir que en los posibles destinos que puedan tener, pues van a tener que asumir un rol quizás de menos protagonismo, es decir, ser un sexto hombre, en el caso de Terry Rozier. No olvidemos que Rozier, más allá de términos económicos que también influyeron, una de las Sí, principales razones por las que abandona Boston Celtics es porque él hace sus grandes playoffs, él se ve, evidentemente, se da cuenta de que puede ser titular en cualquier equipo de la NBA, en muchos equipos de la NBA, y decidirse a Charlotte Hornets sin perspectiva de poder hacer grandes cosas como sí que basaba en Boston, pero con la perspectiva de forrarse a duros, porque al final eso importa mucho, y sí, ser titular. Pero es que a lo exacto. mejor ahora tiene que volver a dar un paso atrás, al menos en lo que es a su rol dentro de un roster, y volver a ser un sexto hombre agitador de partidos, ¿no? Y el Sí, caso de Bradley Beal, la bomba tendría que explotar ya hace tiempo, Carlos. Yo creo que esto lo sí, comentamos sin en un duda. vídeo en verano, que es Sí. un jugador, siempre dice que está muy bien en Washington y que es este tipo de jugadores que yo creo que hay jugadores que enfocan su carrera desde el punto de vista económico, pues evidentemente le va a salir muy bien porque tiene un contratazo, ha firmado un contratazo en Washington espectacular que no le habrían firmado en otro sitio. Pero luego, este tipo de hambre competitivo que tienen muchos jugadores y que muchas veces alabamos mucha gente, en el caso de Bradley Beal, a mí no lo veo. O sea, no veo que sea un tío que tenga hambre por ganar y que sea muy competitivo. Ahora bien, a lo mejor me equivoco, pero no lo conozco personalmente al bueno de Bradley. Sí, yo tampoco, ¿no? Algún día si se quiere pasar aquí a hablar al show, pues que se venga, ¿no? Ahí estaremos Sí, charlando. Luego, Pablo, así por terminar, obviamente, Miles Turner es uno de los jugadores que podría encajar en muchos equipos que aspiran a ganar, y también el mismo caso como Buddy Hill, ¿no? Que ya sonó en mil los veces para los Lakers. Lakers, ¿no? Eso Sí. ya veremos qué sucede. Por terminar por la sección de vendedores, hay que decir que hay otros nombres en el mercado, ¿no? Como Eric Gordon de los Rockets, Dwight Powell y Robert Covington de los Clippers, que no están jugando mucho ni bien, así que son jugadores que también pueden beneficiar a otros equipos. Cam Reddish de los Knicks, luego hablaremos de ellos. Kyle Lowry de Miami, que también es un jugador que ha sonado mucho a nivel de traspaso en el tema de Miami. John Collins, que también hay equipos que lo quieren. Tenemos el tema de Terrence Ross de Orlando Magic, que es un jugador muy jugoso también para contenders. Jae Crowder y obviamente también James Wiseman, que ha sonado mucho en la tómbola de esto de equipos que buscan también jugadores jóvenes a potenciar, y uno de ellos sin duda es Wiseman. Wiseman es de los pocos errores que ha cometido Golden State a nivel de Sí, gerencia, Bob Myers, en los últimos años, de tener un pick 2 y elegir a Wiseman, que además a lo mejor por condiciones y luego lo traspasan y acaba de explotar, pero para el ecosistema y la manera de jugar de los Warriors parece que no encaja especialmente, porque al final los Warriors siempre han tenido en esta etapa dorada cinco de mucho oficio, como por ejemplo puede ser McGee, que McGee la verdad que hizo sí. una labor muy de ese estilo, pero Pachulia, luego ¿eh? cinco, eso es, pero luego cinco más pequeños, como es el caso de Kevon Looney, que se ha hecho un hueco porque tiene muchísima movilidad, o quizás más grandes, como el caso de Andrew Bogut, pero con mucha capacidad de pase. Y en Claro. cambio Wiseman no tiene esa capacidad de pase. Entonces yo creo que allí los Warriors cometieron el error. Luego está que si Reddish, Lowry, a mí me cuesta ver a Lowry abandonando Miami. Creo que sería, a ver, es que no sé qué les van a dar a cambio. Entonces al final a veces es mejor quedarte como estás. Claro. Entonces, a ver qué les pueden dar por un jugador ya de 30 y muchos años, que parece que ya está en declive de su carrera. En fin, y sobre todo, te voy a decir una cosa, aparte del caso de Norman Powell, que me parece un jugador muy interesante para muchos equipos, al estilo del de Miles Turner, por Buddy Hill o Bogdanovic, para un equipo así muy top. A ver, yo me enteré ayer de que Eric Gordon seguía en los Houston Rockets. O sea, Hombre, yo tengo que que soy de los decirlo. Rockets, sí que me he enterado, ¿no? Que el tío sigue, y es que además es un jugador que Sí, tío. es que tiene gran calibre para ser un tirador de estos que necesitan, por ejemplo, los Lakers, simplemente, Hombre, ¿eh?
Es que Eric Gordon tuvo momentos muy buenos. Muy buenos. Harden igual no habría llegado a esas semifinales de conferencia sin Eric Gordon. Efectivamente, sí, sí. A nivel defensivo es un jugador que cumple y que luego en la faceta ofensiva pues es un tirador experto de tres, ¿no? Pasamos, Pablo, a los equipos compradores, que yo creo que aquí están bastante claros, ¿no? Los dos primeros, sobre todo, Los Ángeles Lakers, que no vamos Están a en poner, todas, ¿eh? que no vamos a poner nombres de que necesitan, porque con que les traigan tiradores les vale a los Sí, Lakers. sí. Luego tenemos el tema de Dallas Mavericks, que tienen que luchar por traer una estrella, luego lo comentaremos, y también necesitan buenos complementos. Nos suena mucho el tema de Derrick Rose, que podría salir, ¿no? Luego también está el tema de Kemba Walker, que de momento está saliendo bien, pero si no sale bien, pues puede tener también Rose un papel importante en este equipo. Los Brooklyn Nets necesitan sí o sí un 3 defensor que les haga subir de estatus, ahora lo analizaremos también. Luego los New York Knicks, que parece que ahora están muy bien, ¿no? Racha de 7 victorias y tal, pero es como que les falta una pieza para completar ese puzzle y tienen cosas bastante interesantes que dar, como por ejemplo Immanuel Quickley, que es un jugador que a mí personalmente me encanta, es muy flashy, es un jugador tremendo, y también tienen nombres obviamente como Derrick Rose, ¿no? Que hay equipos que van a estar muy interesados, y en general los Lakers, Dallas, son los dos equipos que más necesitan reforzarse sí o sí en este mercado de traspasos. Totalmente. En el caso de los Knicks, evidentemente puede sonar un poco contradictorio hablar de los Knicks cuando están en una muy buena racha, pero claro, al final tenemos que poner todo en perspectiva Claro. y valorar el valor real, digamos, de las rachas y de todo este tipo de cosas. Los Knicks necesitan cambios. Los Knicks con este equipo no les va a dar para llegar muy lejos en playoff y a lo mejor sí que puede venir por llevar a cabo algún movimiento para traer algún jugador así interesante a la plantilla. Del caso de los Brooklyn Nets, yo creo que el 3 defensor el mejor fichaje para los Brooklyn Nets debería ser un buen nivel de Ben Simmons y lograr aclimatar a Ben Simmons, es decir, tratar de encontrar la estrella ya dentro del equipo, es decir, no buscarla fuera, no buscar, digamos, el complemento, sino tratar de que Ben Simmons pues cumpla una función de defensor, que otra cosa no, pero defender sabe bastante bien el tío de Ben Simmons. Si no, pues tenemos, por ejemplo, el caso de Robert Covington. Robert Sí. Covington es un jugador que podría Crowder encajar también. en Brooklyn Nets, por ejemplo. Luego, el caso de Dallas Mavericks, por hilarlo también con lo que hemos comentado antes, Bradley Beal como anillo al dedo, como guante a la mano, Sí. como peine al pelo, básicamente. Y el caso de los Lakers, pues es que no voy a ponerme a dar nombres, pero Eric Gordon, por ejemplo, es un tío que podría venirles bien. Podría venir. Buddy Hield podría venirles bien. Terrence Norman Ross, ¿no? Powell, Terence Ross, todo este tipo de Jay jugadores. Crowder, JJ Redick deja de hacer podcast y vuelve a jugar, por favor. por ejemplo, Justinian Jessup, Por ejemplo. o sea, por ejemplo, yo qué Por dar sé, nombres, ¿no? PJ Johnson, cualquiera. Yo Claro, creo que nos fichan a nosotros para tirar triples y con que superemos el 5%, les vale, les vale. les vale. Sin duda, sin duda. Luego, Pablo, el tema de los Nets, sí que es verdad que el 3 defensor podría ser Ben Simmons. Pero ahora el tema de Brooklyn es que están jugando con hombres pequeños como 5, porque tienen a Sí, Ben Simmons como 5 titular. Entonces en ese caso sí que necesitarían un 3, porque la faceta defensiva no puede estar enfocada en Kevin Durant, porque no le va a dar, porque es que el tío está en defensa, está en ataque y no le puede dar como para ser el experto defensivo de un hombre grande exterior, ¿no? Y yo creo que en ese caso sí o sí necesitan un hombre, como has dicho, ¿no? Robert Covington, o incluso el tema de Jay Crowder, que tiene experiencia y es un gran defensor. Y luego el tema, obviamente, ¿no? Ben Simmons necesita mejorar esa faceta defensiva porque ya es un experto. Y luego también tienen a esa dupla con Nick Claxton, que si no me equivoco es la mejor dupla defensiva de la liga en cuanto a números, en cuanto a defensive rating, perdón. Es una dupla que no puedes tener mucho en pista por tema de que no saben tirar. No puedes tener a dos jugadores sin no, saber tirar no. en la NBA de hoy en día. No es insostenible y por tanto yo creo que sí que necesitan traer ese 3 defensor, pero también que pueda cumplirte esa faceta defensiva y bueno, esa faceta ofensiva, perdón. Y no hemos dicho que ahí también está en el mercado el tema de Joe Harris, un jugador tirador que ese sí que le Sí, vendría como anillo al dedo a los como anillo Lakers, al dedo. porque es un jugador que no lo quieren como tal, porque no les vale para los esquemas de los hombres de Bagu, ¿no? ¿Cómo se llamará el nuevo entrenador? Buah, Bagun, Bagun. Yo qué sé, tío. O Sí. sea, los sé escribir, pero no los sé pronunciar. Tal cual, me pasa lo mismo. Y luego el tema de los Knicks, ¿no? Que falta esa pieza para completar el puzzle. Pablo, si quieres comentar algo más, vamos a pasar ya a los dos equipos que están ahí, que están o a punto de estallar, o a punto de hacer un gran movimiento, a punto de romper el proyecto. Y sin ninguna duda, esos dos equipos son Chicago Bulls, que es hora de romper con todo, ¿no? Zach LaVine, DeRozan,
Vucevic, está Caruso por ahí también que está sonando en el mercado, Lonzo Ball que sigue lesionado. Luego está el tema de Toronto Raptors, ¿no? Muchos jugadores que no están llegando a desarrollarse correctamente por falta de balón y por falta de espacios. El tema de Scottie Barnes, que en su año de sophomore no está del todo bien respecto al año pasado. El tema de OG Anunoby, que es un jugadorazo impresionante, pero que no tiene tantos balones como podría necesitar. El tema de Siakam, que de repente ha resucitado, ¿no? Un jugador que a lo mejor daban incluso por perdido en Toronto Raptors. Luego jugadores como Gary Trent, que son muy interesantes. Son dos equipos, Pablo, que tienen piezas muy interesantes para muchísimos equipos, ya sea el tema de Chicago Bulls, imagínate de DeRozan yéndose con Luka Doncic o Zach LaVine yéndose a los Bulls, ¿no? Luego también el tema de Caruso yéndose a equipos importantes de la liga. OG Anunoby saliendo de Toronto Raptors, un jugador que podría ser increíble, por ejemplo, para los Brooklyn Nets, ¿no? Es que hay muchos jugadores Sí. aquí que podrían hacer estallar un proyecto que, sin ninguna duda, los Chicago Bulls tienen que romper. Eso es 100%. Totalmente. A ver, sobre todo el tema de Chicago. A ver, tenemos que tener en cuenta sobre todo que a pese a que, por ejemplo, Chicago Bulls pueda llegar a tomar la decisión de romper el proyecto, o Toronto, van a querer cosas a cambio. Y si no, se lo van a quedar. Es decir, Claro, no va a ser fácil tampoco conseguir a DeRozan vía traspaso. Va a haber que claro. dar cositas a cambio. ¿Vale? Sobre todo estoy hablando en clave Lakers, porque yo creo que los Lakers o los Dallas Mavericks son dos equipos a los que les vendría bastante bien un DeMar DeRozan de la vida, por ejemplo. Sobre Sí, todo los Lakers por el estado físico de Anthony Davis. sí, Por una cuestión de que no puedes ahora permitirte estar un mes sin una segunda espada fiable, por sí, ejemplo. muy duro. Y luego el tema de los Mavs, pues porque hemos comentado, ¿no? El tema de Bradley Beal o el tema de una segunda espada que de verdad acompaña a Luka como segunda espada de verdad. DeMar DeRozan nunca ha demostrado ser una gran segunda espada. De hecho, es que yo no ha sido segunda espada en toda su Nunca, carrera. nunca, nunca. Nunca. Entonces, a ver, habría que ver cómo se adaptaría a ese rol. Pero me parece es un jugador con unas características muy especiales. En la era del triple, en el que la estadística avanzada dice que el tiro de media distancia no sale especialmente rentable, por muy bonito que sea, y mucho se nos Sí, llene la boca diciendo sí, me encanta el juego el tirito de media distancia. Sí, pero si la gente no juega a eso es porque los números dicen que no te sale rentable, con lo cual al claro. final todo esto es matemáticas y números. Entonces, el caso de los Toronto Raptors es un caso de un equipo, por ejemplo, que a mí, sinceramente, me parece que es el tipo de equipo que ni va para adelante ni va para atrás. Es Claro, decir, no le veo perspectivas ni capacidad de dar ese paso que les haga un contender real, pero tampoco es un equipo que tanquee. no, Y al final se ha demostrado que en esta liga muchas veces se nos llena la boca hablando mal del tanking, de los equipos que se dejan ganar, que pues, bueno, no ponen a jugar a sus mejores jugadores ya para perder partidos a final de temporada. Pero es que el sistema de la liga funciona de tal manera que al final creo que te sale rentable hacer eso. claro. Sacrificar 2, 3 años digamos, tanqueando con picks del draft, haciendo traspasos más a largo plazo, pensando en futuro, para que luego llegue el momento de empezar ya a subir para arriba y tienes un proyecto interesante. En cambio, los Raptors no han tanqueado nunca, pero desde que se fue Kawhi tampoco han dado la sensación de poder ganar otro anillo. Claro. Anunoby, jugadorazo. Siakam, jugadorazo. Pero ¿son estrellones? No, ¿Pueden ser los primeros espada? No. no. Hombre, el caso de, por ejemplo, Siakam hace nada, ¿no? Hizo 52 puntos y es un Sí, jugador a que los Knicks. quizás, es un jugador que quizás no tiene esa capacidad, como has dicho, ¿no? Para ser primera espada, pero tampoco como para esperar que el proyecto de los Raptors empiece a funcionar. Yo creo que es un jugador que ya querrá ganar otro anillo, ¿no? Que querrá buscar un equipo mejor. Y yo creo que puede ser el momento, ¿no? De traspasar a Pascal Siakam. Y yo creo que es un jugador que va a tener bastante mercado. Puedes quedarte a Anunoby y a Scottie Barnes junto con Van Vliet. Yo creo que eso ya puede ser un trío con el que puedes empezar a construir un equipo, ¿no? Luego traspasar a Gary Trent también sería buena opción, que es un jugador que también puede tener bastante mercado. Y en general, es que los equipos que están in the middle, los equipos que no sabes qué rumbo llevan, como puede ser el caso de Toronto o incluso de Chicago, ¿no? Que tampoco sabes qué rumbo llegan, porque ni llegan a tener un mínimo de standing para ser contenders, ni tampoco son equipos, como has dicho Pablo, para tanquear, ¿no? Yo creo que tienes que encontrar, si eres una franquicia, tienes que encontrar tu rumbo. Y sin ninguna duda, este puede ser el mercado que de estos dos equipos puedan empezar a encontrar un rumbo y empezar a encontrar un sentido. Y yo creo que va a ser este mercado. Sí, 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 sí. A ver, al final el mercado no sé exactamente qué día cierra. Cierra justo antes del All-Star, si no me Sí, equivoco. puede Es ser decir, 10 de queda, febrero o una cosa así. queda poco, queda poco. Quedan menos de 2 meses. Las cosas como son. Quedan menos Sí, de 2 meses. Los equipos tienen que ya ir pensando qué movimientos quieren hacer, qué rumbo le quieren dar a la plantilla, al roster y hacia dónde quieren enfocar ya no solo esta temporada, sino el futuro de las futuras temporadas. Porque al final es importante acertar. sí, Y yo quería plantear
siempre se hacen las cosas el último día, tío. O sea, Sí, tío, el es 90% de las cosas se hacen. Pero en cambio, cuando se abre la agencia libre, se hacen todas el primer día. O sea, Ya, es una cosa bastante extraña, pero ahora mismo no tenemos casi traspasos en la NBA. claro. Y pongamos que cierra el 10 de febrero. No lo sé, pero el 10 de febrero estará esto que arde. Sí, Y sí. no pararemos de estar pendientes, que si traspasos, que si tal. Entonces, bueno, hay equipos interesantes, los hemos nombrado hoy y yo creo que hemos hecho un buen resumen, Carlos, Hmm. de lo que puede dar de sí el mercado de la NBA antes de que se cierre. Sí, ahí está. Así que nada, chicos, felices Navidades, felices fiestas, que ya mañana es Nochebuena y esperamos que paséis muy buenos días con la familia, descansad, desconectad, que el Papá Noel y los Reyes Magos os traigan muchas cosas y que aquí el Show Pablo va a seguir a tope, que estamos muy contentos, que estamos creciendo mucho a nivel de suscriptores y nos gusta mucho, como siempre, que comentéis. También últimamente recibimos muchos comentarios de Latinoamérica y es algo que Sí, mola bastante saber que nos ven desde allí. Así que nada, chicos, un abrazo enorme, cuidaros y ser felices. Nos vemos muy pronto.